Pues ahora esta casa es para mi familia, y si quieres quedarte, tendrás que ayudar en todo lo que se necesite aquí, dijo mi hijo Alejandro, con un tono seco, como quien pone reglas a un extraño. Mi nombre es Alfonso Ramírez, tengo 78 años, y nací en León, Guanajuato. Viví casi toda mi vida en una casita pequeña, herencia de mis padres. Trabajé como albañil desde chamaco, cargando tabiques, levantando paredes, hasta llegar a ser maestro de obra. No junté fortuna, pero siempre tuve lo suficiente para vivir con dignidad. Cuando me jubilé, seguí haciendo trabajos pequeños para completar el ingreso. Y fue gracias a esa disciplina que pude guardar un dinerito a un lado. Mi hijo menor, Alejandro, vivía con su esposa, Teresa, en un departamento rentado en San Luis de la Paz. Las cosas no iban bien. La renta subió. Su patrón le retrasó el sueldo. Y cuando me di cuenta, estaban a punto de ser desalojados. Yo sabía lo que era no tener techo. Así que vendí mi casita y usé mis ahorros para comprar una más grande, con 3 recámaras, para que pudiéramos vivir todos juntos. Pensé que estaba ayudando a la familia y asegurando un poco de tranquilidad para nosotros. El día de la mudanza me levanté temprano, preparé café y pan caliente. Ayudé a Alejandro y a Teresa a meter las pocas maletas en el cuarto del fondo. Sentí orgullo. La casa todavía olía a pintura fresca, el patio estaba limpio, y por un momento imaginé que sería el inicio de un tiempo mejor para todos. Por la tarde, cuando regresé del mercado, encontré un camión estacionado afuera. Gente bajaba colchones, bolsas, una estufa. Reconocí a la mamá de Teresa, doña Lupe, pero junto con ella venían el papá, 2 hermanos, una tía y un primo adolescente. Entraban y salían como si ya fuera todo suyo. Teresa, sonriendo, dijo que se quedarían unos días mientras se acomodaban. No fue una pregunta, fue una afirmación. En los días siguientes, me di cuenta de que no era una estancia temporal. El papá de Teresa ocupó una esquina de la sala con sus cosas. La mamá movió las ollas y sartenes del lugar. Los hermanos usaban mi patio para dejar bicicletas. Y empezaron los pedidos que sonaban a órdenes. «Don Alfonso, ¿puede traer más agua? ¿Podría barrer el patio?» No había por favor ni gracias. Alejandro se mantenía callado. A veces evitaba mirarme, como si no quisiera enfrentar la situación. Pero cuando habló, fue para recordarme que, para él, esa casa ahora era de su familia, y que si yo quería quedarme, tenía que ayudar. No le respondí, solo lo miré. Luego miré mis manos, y seguí limpiando mis botas. Pasé más tiempo en la terraza, escuchaba las risas que venían de la sala, el sonido de la olla en la estufa, voces que llenaban cada rincón de la casa. No necesitaba decir nada para sentir que, poco a poco, mi espacio ahí se encogía. Y esa sensación de estar de pie en un lugar que yo pagué, pero donde ya no parecía bienvenido, se fue instalando en silencio. La mañana siguiente a esas palabras de Alejandro, el sol entraba por la ventana de mi cuarto, pero no traía calor, traía un peso. Me levanté más temprano que todos, como siempre. Preparé café para mí, sin hacer ruido. Antes, cuando vivíamos en mi casita, yo hacía café para todos, llenaba la mesa de pan dulce, servía los platos con cuidado. Ahora, ni siquiera sabía si sobraba espacio para dejar una jarra en la mesa sin que alguien la moviera. Salí al patio con mi taza y me senté a mirar el cielo. Era un día limpio, con ese azul que solo Guanajuato sabe dar. Escuché pasos detrás de mí. Era el papá de Teresa, que apenas me saludó con un movimiento de cabeza y pasó rumbo al portón. Ni un buenos días. Minutos después, 2 de los hermanos de Teresa salieron con las bicicletas, levantando polvo, y uno de ellos dejó la puerta abierta. Ya no me sentía en casa. Cada rincón estaba ocupado por algo que no era mío. En la sala, la tía de Teresa había extendido una colcha sobre el sofá para dormir. En el comedor, había una caja grande con ropa que no conocía. En la cocina, mis utensilios se mezclaban con los de ellos, y las sartenes viejas que yo había usado por años ahora estaban apiladas en un rincón, como si no sirvieran.
Ese día, mientras me servía un poco más de café, escuché una conversación en la cocina. Teresa decía a su madre: «Aquí vamos a estar mejor, mamá. Aquí nadie nos va a correr». Su madre respondió: «Pues sí, esta casa está perfecta para todos. Don Alfonso ya está grande, no necesita tanto espacio». No sabían que yo estaba escuchando, o tal vez sí, y no les importó. No contesté. Me fui a mi cuarto, abrí la gaveta de la mesita y saqué el sobre donde guardaba los papeles de la casa. Pasé la mano por encima de la escritura, ese documento que llevaba mi nombre, y lo volví a guardar. Ese pedazo de papel era lo único que todavía me recordaba que, aunque me quisieran borrar, yo seguía siendo el dueño. Con los días, la rutina cambió por completo. Ya no me preguntaban si quería comer. Servían, y si sobraba algo, me lo dejaban en la mesa. A veces tenía que recalentar lo que quedaba. No me molestaba cocinar para mí mismo. Lo que me dolía era sentir que habían decidido apartarme de la mesa sin decirlo en voz alta. Alejandro, cuando estaba, se quedaba en su cuarto con Teresa. Casi no hablábamos. Cuando lo hacía, era para preguntarme si podía darle una mano en alguna cosa, llevar al taller la moto del cuñado, ir a pagar la luz de la casa porque tú conoces mejor a la gente del recibo, o arreglar una puerta que se había atorado. Eran encargos disfrazados de confianza, pero yo sabía que eran tareas que no querían hacer. Empecé a observar más. No hablo de vigilar, sino de notar. Noté que el consumo de luz subió mucho. Tantos aparatos, tantos celulares cargando. Noté que la despensa se vaciaba en pocos días y que lo que yo compraba del mercado desaparecía rápido. Noté que nadie, aparte de mí, limpiaba el patio. Hubo un día, a finales de semana, que regresé con una bolsa grande de frijol, arroz y aceite. Apenas puse las cosas sobre la mesa, Teresa me dijo: «Ah, don Alfonso, qué bueno que trajo. Así tenemos para todos». Y empezó a guardar todo sin siquiera ofrecerme un vaso de agua. Ese para todos sonó como un eco que me taladró la cabeza. A pesar de todo, no mostré enojo. La rabia, cuando se suelta sin medida, se desperdicia. Preferí guardarla. Yo sabía que si explotaba, ellos lo usarían para pintarme como el viejo gruñón que no quiere compartir. Y no iba a darles ese gusto. En las tardes, me sentaba en la banquita junto a la entrada. Desde ahí veía la calle, saludaba a los vecinos y, sobre todo, pensaba. No sobre cómo irme, sino sobre cómo quedarme, pero quedarme en mis términos. El silencio a veces es un arma más afilada que un cuchillo. Una noche, mientras todos estaban en la sala viendo la televisión, salí al patio con una cobija y me quedé ahí, mirando las estrellas. Recordé cuando Alejandro era niño y corría por calles de tierra, descalzo, con una pelota gastada. Recordé cómo le construí un triciclo de madera porque no había dinero para uno de verdad. Recordé el día que me abrazó fuerte después de que lo defendí de unos muchachos más grandes. Y me pregunté en qué momento ese niño dejó de verme como su padre, para verme como un estorbo. Pero las preguntas, a veces, no tienen respuesta inmediata. Lo único que tenía claro era que no iba a dejar que me sacaran poco a poco de mi propia vida. No soy hombre de muchas palabras, pero cuando las digo, pesan. Y por ahora, el peso estaba en el silencio. Pasaron algunos días sin incidentes grandes, pero el ambiente era el mismo. La familia de Teresa hablaba de nuestra casa delante de mí, como si yo fuera invisible. Alejandro no corregía a nadie. Empecé a levantarme más temprano para tener un rato de paz antes de que todos despertaran. Ese tiempo era mío. El café, el aire fresco y el sonido de los pájaros en el cable de luz. Una mañana, mientras barría el patio, uno de los hermanos de Teresa me dijo: «Oiga, don Alfonso, ¿puede apurarse? Vamos a poner la carne en la parrilla». Lo miré fijo, con calma, y le dije: «Aquí no se me da prisa, muchacho. Este patio lo limpio a mi ritmo». No gritó, pero se fue murmurando algo que no entendí. Ese día confirmé que, aunque no levantara la voz, mi forma de mirar y responder les incomodaba. Y eso me dio una pequeña satisfacción. Porque, aunque no lo dijeran,
empezaban a darse cuenta de que yo no era el tipo de hombre que se deja empujar sin poner resistencia. En la noche, me encerré en mi cuarto y, como ya era costumbre, saqué el sobre con la escritura. Lo puse sobre la mesa y lo miré un buen rato. No era solo un documento, era mi carta más fuerte, pero todavía no era el momento de jugarla. Falta que ellos crean, de verdad, que yo estoy derrotado. Solo así, cuando llegue la hora, el golpe será más certero. Por ahora, mi plan era simple: aguantar, observar y esperar. Porque la paciencia, cuando se mezcla con memoria, se convierte en algo mucho más poderoso que la rabia. Un martes por la mañana, el ruido en la casa empezó antes de que saliera el sol. Eran las 6 y ya se escuchaba la licuadora, la televisión en la sala y el primo de Teresa hablando por teléfono a todo volumen. Yo estaba sentado en mi cama, mirando por la ventana, y pensé que tal vez era hora de cambiar mi rutina. No para adaptarme a ellos, sino para que no me encontraran siempre en el mismo lugar, a la misma hora, como si fuera parte del mobiliario. Me vestí, guardé mis cosas más personales en una caja, unas fotos, un reloj viejo, el sobre con la escritura, y las puse dentro del ropero. No era que tuviera miedo de que las tomaran, pero prefería que no estuvieran a la vista. Luego salí sin decir nada y caminé hasta la plaza principal. Me quedé ahí un rato, sentado en una banca, saludando a conocidos, bebiendo un café de olla que compré en un puesto. Fue la primera mañana, en semanas, en que sentí que el aire me pertenecía. Cuando volví, la cocina estaba llena. La mamá de Teresa y la tía discutían sobre qué hacer de comer, mientras el padre veía televisión con los pies sobre la mesa. Alejandro no estaba. Me miraron como si apenas se dieran cuenta de que vivía allí. No dije nada, fui directo a mi cuarto y me puse a leer un periódico viejo. Esa tarde, me encontré con Alejandro en el patio. Me dijo que si podía prestarle algo de dinero para completar la renta del local de un amigo que le había prestado una moto. Lo miré, respiré hondo y le contesté: «Ahorita no puedo, hijo. Estoy guardando para mis cosas». No le gustó. Su cara cambió, pero no insistió. Era la primera vez desde que nos mudamos que le decía que no. Y aunque me doliera, sentí que era necesario. En los días siguientes, empecé a salir más seguido. Iba al mercado, pero también me detenía a conversar con vecinos, a visitar a un viejo amigo que tenía una carpintería. No decía mucho de mi situación, pero escuchaba, observaba. Cada salida era, para mí, un recordatorio de que había un mundo fuera de esas paredes, y que no todo estaba bajo el control de la familia de Teresa. Una mañana de domingo, mientras todos dormían, me levanté temprano y preparé desayuno. Huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café caliente. Puse la mesa como lo hacía antes, con platos limpios y servilletas dobladas. Me senté a comer solo. Cuando empezaron a levantarse, ya estaba lavando mis trastes. Teresa me dijo: «¿Ah, no hizo para todos?». Le respondí sin mirar: «Hoy cociné para mí. Cada quien sabe cómo empezar su día». La cocina quedó en silencio por unos segundos. Luego, oí como la madre murmuraba algo por lo bajo, pero no me importó. Ese pequeño gesto me dio algo que hacía tiempo no sentía: control. Era mi forma de marcar un límite, aunque fuera en lo más simple, y descubrí que eso los incomodaba. No estaban acostumbrados a que yo actuara por mi cuenta, sin ofrecerles nada. Con el tiempo, empecé a hacer otras cosas parecidas. Lavaba mi ropa aparte, guardaba mis alimentos en una bolsa dentro del armario, cerraba la puerta de mi cuarto con seguro cuando salía. No era para aislarme, sino para dejar claro que había partes de mí y de mis cosas que no les pertenecían. Un jueves por la tarde, el hermano mayor de Teresa dejó su moto en el patio, ocupando el paso hacia el lavadero. Cuando llegué con una cubeta de ropa, le pedí que la moviera. Me dijo que estaba apurada y que luego la quitaría. No discutí. Fui al cuarto, tomé mi juego de llaves y moví la moto yo mismo, colocándola en la banqueta de afuera. Él salió molesto, diciendo que no tenía por qué tocarla. Lo miré a los ojos y le contesté: «Y tú no tienes por qué bloquear mi paso en mi casa». Esa última frase lo dejó callado.
Esa noche, Alejandro entró a mi cuarto. No tocó, como siempre. Me preguntó si había problema con que la familia dejara algunas cosas más en el patio porque estaban arreglando un cuarto para ellos. Le dije que el patio no era bodega y que si querían espacio podían buscarlo fuera. Él apretó los labios y dijo que yo estaba cambiando. No respondí. A veces, el silencio pesa más que una discusión. Mientras tanto, yo seguía guardando todo en mi memoria. No anotaba, pero recordaba cada mirada, cada palabra, cada falta de respeto. No por rencor, sino porque sabía que un día esa información sería útil. En las noches, cuando la casa se callaba, me quedaba en la terraza mirando las luces lejanas del cerro. Pensaba en mi padre, que me enseñó a no rendirme nunca. Él solía decir, «Hijo, la tierra que trabajas con tus manos es tuya, pero tienes que defenderla». Y aunque la tierra ahora era de cemento y ladrillo, el principio era el mismo. Hubo un día en que decidí no comer en casa. Salí temprano, fui al mercado, compré un plato de barbacoa y lo comí sentado en la plaza. Al volver, Teresa me dijo que habían hecho comida y que me guardaron un plato, pero con un tono que no sonaba a amabilidad, sino a control. Le agradecí, pero le dije que ya había comido. Esa respuesta simple pareció irritarla más de lo que imaginaba. Yo no buscaba pelea, pero tampoco iba a dejar que decidieran hasta lo que comía. Cada acción mía, por pequeña que fuera, era una forma de recuperar el derecho a decidir sobre mi vida. Y así, poco a poco, la casa empezó a sentir mis ausencias y mis silencios. Yo no era el abuelo callado en la esquina. Era el hombre que empezaba a salirse de su alcance, que no respondía como esperaban. Y aunque ellos aún no lo sabían, cada paso mío fuera de ese control era un ladrillo que quitaba de la pared que habían levantado entre nosotros. Sabía que faltaba para que las cosas llegaran a un punto de quiebre. Pero también sabía que, cuando ese momento llegara, no me encontrarían débil ni resignado. Me encontrarían listo. La tensión en la casa ya no era invisible. Se podía cortar en el aire, como cuando antes de llover el viento se vuelve pesado. Yo lo sentía en cada paso que daba por el pasillo, en cada vez que abría la puerta de la cocina y encontraba miradas que no me incluían. No hacía falta que me dijeran nada. Las paredes hablaban por ellos. Era un viernes por la tarde y yo estaba en el patio barriendo hojas secas. El hermano mayor de Teresa estaba sentado en una silla plástica, mirando el celular. Me acerqué y le pedí que moviera su mochila, que estaba bloqueando el paso hacia el lavadero. No me miró siquiera, solo dijo, «Ahorita la quito». Seguí barriendo, pero 10 minutos después, la mochila seguía ahí. Pasé, la levanté y la puse en un rincón. Fue entonces cuando levantó la cabeza y dijo, «Oiga, don Alfonso, no tiene por qué tocar mis cosas». Lo miré fijo y respondí, «Y tú no tienes por qué dejar tus cosas en el camino de los demás. Aprende eso». La frase no fue fuerte en volumen, pero sí en peso. Se levantó, bufó y se metió en la casa. Minutos después, escuché que hablaba con su madre y con Teresa en la cocina, diciendo que yo andaba de malas. No me importó, volví a mi trabajo. Esa misma noche, cuando Alejandro llegó, Teresa lo recibió en la entrada. No escuché todo, pero alcancé a oír mi nombre varias veces. Él entró a mi cuarto sin tocar, como ya era costumbre. «Papá, ¿qué está pasando? Me dicen que andas peleando con todos». Cerré el periódico y lo miré. «No peleo con nadie, mi hijo. Solo pido respeto. Y si a tu gente le molesta, no es mi problema». Esa última parte le dolió. Se quedó unos segundos en silencio y luego dijo, «Pues acuérdate que esta casa es para todos. Y si quieres quedarte, hay que estar en paz». Yo sonreí apenas y respondí, «La paz empieza cuando uno respeta al otro, Alejandro. Acuérdate de eso tú también». No alzó la voz, pero salió visiblemente molesto. Con el paso de los días, empecé a notar que la familia de Teresa cambiaba pequeñas cosas para incomodarme. La silla donde siempre me sentaba en la mesa, un día apareció ocupada por una caja con manteles. Mi taza de café desapareció y, cuando la encontré, estaba en un rincón del patio con tierra adentro.
El espacio en la despensa que usaba para guardar mis cosas fue llenado con latas y bolsas que no eran mías. No era casualidad. Yo no respondía con gritos, respondía con actos. Un sábado, me levanté temprano y puse mi silla en la terraza, en un lugar donde siempre me daba el sol de la mañana. Mientras desayunaba, la madre de Teresa se acercó y dijo: «Esa silla es de la sala, mejor la regrese». Le contesté: «Esta silla la compré yo, y donde la ponga yo, ahí se queda». La mujer no respondió, pero se fue con el gesto duro. Ese mismo día, por la tarde, salí al mercado y compré frutas, pan y queso. Guardé todo en una caja que puse en mi cuarto. Cuando Teresa lo notó, preguntó: «¿Y eso? ¿Va a guardar la comida en su cuarto?». Le respondí: «Es lo que yo compro con mi dinero, para que no se pierda». Ella apretó los labios y no dijo nada más, pero en su mirada había enojo. Los pequeños choques se hicieron más frecuentes. No eran gritos, pero sí choques de miradas, palabras medidas. Alejandro trataba de mantenerse al margen, pero yo notaba que su silencio era más por conveniencia que por querer resolver algo. Mientras no hubiera escándalo, él no se metía. Una tarde, mientras reparaba una puerta del patio, escuché que el primo adolescente de Teresa decía a uno de los hermanos: «Pues este viejo no tarda en irse, ya verán». Me quedé quieto, sin que ellos supieran que los oía. No les respondí, pero guardé esas palabras. Esa noche, cené solo en la terraza. El aire estaba fresco, y las luces de la calle parpadeaban a lo lejos. Pensaba en todo lo que había pasado desde que me mudé. Recordaba cada pequeño gesto de desprecio, cada palabra que buscaba hacerme sentir de menos. Y más que enojo, lo que sentía era claridad. Ellos creían que yo estaba acorralado, que solo me quedaba aceptar. Lo que no sabían es que todavía no habían visto lo que soy capaz de hacer cuando me quieren borrar de mi propio terreno. El domingo por la mañana, decidí que no iba a estar todo el día encerrado en la casa. Fui a visitar a don Manuel, un viejo amigo de la obra que ahora tenía un taller mecánico. Pasé varias horas ahí, conversando y tomando café. Al volver, ya por la tarde, Teresa me recibió con un tono seco. Hoy no estuvo en la comida, hicimos mole para todos. Le sonreí y respondí: «Qué bueno». Yo comí con un amigo y pasé de largo. Vi cómo su gesto se endureció. Ella quería que yo estuviera siempre bajo su control, disponible para sus horarios, sus reglas. Cada vez que rompía esa expectativa perdía un poco de dominio sobre mí. Y eso, poco a poco, la hacía perder la paciencia. Esa misma semana Alejandro volvió a pedirme dinero. Dijo que era para cubrir unos gastos de la casa. Le pregunté qué gastos. Tartamudeó. Dijo que eran cosas varias. Entonces le respondí: «Si no puedes decirme exactamente en qué, no puedo ayudarte». Se molestó, pero no insistió. Sabía que el terreno estaba cambiando. No era aún el momento de actuar de forma definitiva, pero sí de dejar claro que no me podían mover como pieza en su tablero. Y cada vez que me mantenía firme, ellos lo notaban, aunque no lo admitieran. La noche del jueves, mientras todos estaban viendo televisión, salí a la calle a caminar. El aire de la noche me despejó la mente. Pasé por frente de la iglesia y me quedé unos minutos en silencio, pensando. No en venganza todavía, sino en estrategia. La paciencia que había aprendido en años de trabajo me servía ahora más que nunca. Al volver, la casa estaba silenciosa. Pasé por la sala y vi mi silla vacía. La puse de nuevo en su lugar y me senté. No para mirar televisión, sino para estar ahí, presente, ocupando el espacio que es mío. Podían mover mis cosas, podían hablar a mis espaldas. Pero mientras yo siguiera ahí, recordándoles que no soy invisible, la historia no estaría escrita todavía. El calor de julio en San Luis de la Paz no perdona. Esa semana, el sol parecía caer de lleno sobre el techo de lámina del patio, y el aire dentro de la casa se volvía pesado. Me levanté temprano, como siempre, para aprovechar la frescura de la mañana. Estaba barriendo la terraza cuando escuché un golpe fuerte en la cocina. Entré y encontré al primo adolescente de Teresa tirando una olla al suelo. «No fui yo, se cayó sola», dijo.
encogiéndose de hombros. La olla, una de las que había comprado con mi dinero hacía apenas unos meses, estaba abollada. Me agaché, la recogí, y mirándolo fijo, le dije, en esta casa cuando uno rompe algo, lo dice y se hace responsable. Él soltó una risa burlona y salió sin responder. Teresa, que estaba lavando platos, me miró y dijo, «Ay, don Alfonso, no se enoje por una olla. Aquí todo es de todos». Esa frase fue como echarle limón a una herida abierta. La miré y le contesté, «No, Teresa. Aquí nada es de todos. Aquí hay cosas que yo pagué y respeto que sean de todos, pero eso no significa que no se cuiden». Ella frunció el ceño, pero no dijo más. A media mañana, Alejandro regresó de trabajar. Apenas entró, Teresa le contó lo de la olla, pero a su manera, diciendo que yo andaba de mal humor y regañando a los muchachos. Alejandro vino a mi cuarto. «Papá, ¿qué pasa? No quiero problemas por tonterías». Cerré el libro que estaba leyendo y le respondí, «Las tonterías son las que empiezan a romper el respeto, hijo. Y si no lo detienes a tiempo, después no hay vuelta atrás». No sé si entendió, pero se quedó callado. Se pasó la mano por la cara y me dijo, «Es que aquí todos tenemos que aprender a convivir». Yo lo miré y respondí, «La convivencia empieza por respetar lo ajeno. Si no, no es convivencia, es abuso». Ese día decidí no almorzar en casa. Fui a la fonda de doña Marta, una amiga de años. Me recibió con un abrazo, me sirvió un plato de caldo de res y un refresco frío. Conversamos un rato, y me hizo bien sentirme escuchado sin que me juzgaran. Cuando volví, ya entrada la tarde, el ambiente en la casa estaba cargado. La madre de Teresa me llamó a la cocina. «Don Alfonso, necesitamos hablar». Me senté, aunque ya sabía por dónde iba la cosa. «Es que hemos notado que últimamente usted anda muy aparte, como si no quisiera compartir con nosotros. Y pues, aquí todos tenemos que cooperar y ayudar en lo que se necesite». Respiré hondo y contesté, «Cooperar no es obedecer órdenes. Ayudar no es hacer todo lo que ustedes no quieren hacer. Y compartir no significa que todo lo mío se use sin respeto». Se hizo un silencio incómodo. La tía de Teresa, que estaba escuchando, murmuró algo como, «Pues si no le gusta, que se vaya». Ahí sentí el primer golpe real de rabia en semanas. Me levanté despacio, las miré a las dos y dije, «Yo no voy a ningún lado. Esta casa la compré yo. Y mientras mi nombre esté en la escritura, voy a estar aquí. El que no esté de acuerdo, sabe dónde está la puerta». Y salí de la cocina. Esa noche Alejandro vino a mi cuarto. Cerró la puerta y me dijo en voz baja, «Papá, así no podemos seguir. Teresa está muy molesta, mi suegra también. Si seguimos así, va a haber problemas grandes». Lo miré y le dije, «Los problemas no empiezan porque yo ponga límites, Alejandro. Empiezan porque ustedes creen que pueden borrarme de un lugar que yo construí para todos». Él no respondió. Solo se pasó la mano por el cabello y salió. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Nadie me hablaba más de lo necesario. La comida se servía y no me llamaban. Yo hacía la mía aparte, sin esperar invitación. Lavaba mis trastes, guardaba mis cosas, y pasaba más tiempo fuera que dentro. Pero la tensión explotó un domingo por la tarde. Estaba en el patio regando unas plantas cuando escuché que movían muebles en mi cuarto. Entré y encontré al hermano menor de Teresa y al primo moviendo mi ropero. «¿Qué hacen aquí?», pregunté con un tono que hasta yo sentí más fuerte de lo habitual. «Nada, es que vamos a guardar unas cosas aquí», dijo el muchacho, como si no fuera nada. Me acerqué, cerré la puerta del ropero con fuerza y les dije, «Aquí no se guarda nada que no sea mío. Salgan ahora mismo». Ellos se miraron y uno murmuró, «Viejo loco». Ahí no me contuve. «Loco no, dueño, y si vuelven a entrar a mi cuarto sin permiso, no respondo». Los dos salieron, murmurando algo que no quise entender. Esa misma noche, cerré mi cuarto con llave y guardé el sobre con la escritura dentro de una caja más segura. Algo me decía que no podía dejarlo a la vista ni un día más. Esa noche dormí poco. Escuchaba pasos, puertas,
murmullos. No sabía si era mi imaginación o si realmente estaban planeando algo. Pero lo que sí sabía era que el tiempo de solo observar estaba llegando a su fin. Ya no se trataba de pequeñas faltas de respeto. Ahora estaban cruzando la línea de invadir mi espacio personal. Y si cruzaban esa línea una vez, lo harían otra y otra, hasta que no quedara nada que me perteneciera. Mientras me quedaba en la cama, mirando el techo, recordé una frase que mi padre me dijo cuando yo era joven. Hijo, cuando te quieren sacar de tu tierra, no discutas. Actúa. Esa frase me acompañó hasta que amaneció. Y amanecer, para mí, esa vez significó algo distinto. Que la paciencia tiene un límite, y el mío estaba cerca. La semana después del incidente en mi cuarto fue distinta. No porque la familia de Teresa hubiera cambiado su actitud, sino porque yo ya había tomado una decisión en silencio. No iba a esperar a que me echaran. Iba a moverme antes de que dieran el siguiente paso, y para eso tenía que planear. El lunes temprano salí antes de que todos despertaran. Caminé hasta la plaza y me senté en la banca de siempre, la que está frente a la iglesia. Ahí encontré a don Manuel, mi viejo amigo de la obra. Le invité a un café y conversamos un buen rato. No le conté todo, pero le dije lo suficiente para que entendiera que necesitaba un consejo. Cuando en tu propia casa ya no te tratan como dueño, es hora de recordarles quién eres, me dijo. Sus palabras se me quedaron grabadas. Antes de volver a casa, pasé por la notaría donde hace años firmé la escritura. Saludé al licenciado Gómez, un hombre mayor que me conoce desde hace décadas. Le pregunté, como quien no quiere la cosa, sobre el procedimiento para hacer algunos cambios en una propiedad. No le di detalles, pero él me explicó los pasos. Salí de ahí con la cabeza más clara y con un papel doblado en el bolsillo. Una lista de documentos que podría necesitar. Cuando llegué a casa, la situación estaba igual. Teresa y su madre en la cocina, los hermanos de ella viendo televisión, el primo durmiendo en el sofá. Nadie me preguntó dónde había estado. Me encerré en mi cuarto y guardé la lista dentro del sobre con la escritura. Los días siguientes empecé a organizarme. Revisé mis cosas, separé lo que era realmente importante y lo que podía dejar atrás sin problemas. Me di cuenta de que muchas de mis pertenencias no tenían valor material, pero sí sentimental. Fotografías, cartas, herramientas que usé por años. Las guardé en una caja resistente y la escondí en un rincón del ropero, cubierta con una cobija vieja para que nadie la notara. Un miércoles, aproveché que todos estaban ocupados para hacer algo que no había hecho desde que llegamos. Revisar cada rincón de la casa. No buscaba nada específico, solo quería medir el terreno, saber exactamente qué espacios eran míos y qué ya habían ocupado. Descubrí que la bodega del patio, que originalmente estaba vacía, ahora estaba llena de cajas de la familia de Teresa. También vi que habían puesto un candado en uno de los cuartos que al principio estaba libre. No me sorprendió, pero sí confirmó que ellos seguían avanzando, ocupando más y más. No dije nada, solo observé, y mientras observaba, iba armando el mapa mental de mi próximo movimiento. El jueves fui al mercado temprano. Compré lo de siempre, pero también pasé por la ferretería y adquirí un pequeño candado de combinación. Esa misma tarde lo coloqué en la puerta de mi cuarto. Teresa lo notó y me preguntó, con un tono entre curiosidad y molestia, ¿y eso para qué? Le respondí sin levantar la voz, para cuidar mis cosas, igual que ustedes cuidan las suyas. No dijo más, pero su expresión me confirmó que el mensaje había llegado. Ese candado fue mi primer acto visible de defensa. A partir de ahí, sentí que podía empezar a recuperar terreno. El viernes, Alejandro me pidió que lo acompañara al banco para hacer un depósito. Acepté, no porque quisiera, sino porque me interesaba observar. Mientras él hablaba con el cajero, yo miraba los folletos y recordaba las palabras del licenciado Gómez. Sabía que, si todo salía como planeaba, pronto necesitaría ir yo mismo al banco para otros asuntos. Asuntos que Alejandro ni imaginaba. Esa noche, mientras todos estaban viendo un programa de televisión, salí al patio y me quedé mirando el cielo.
Sentí ese aire tibio que precede a la lluvia. Pensé en mi padre otra vez, en cómo siempre decía que la tormenta no avisa, pero el que está preparado no la teme. Yo me estaba preparando. El sábado, después de almorzar, decidí ir a visitar a otro amigo, don Ernesto, que había sido mi compañero en varias obras. Él conocía a gente en el municipio y en el registro de la propiedad. Pasamos la tarde conversando y, poco a poco, le fui contando más detalles. No necesitaba contarle todo, pero sí lo suficiente para que entendiera que estaba por tomar una decisión importante. Si lo vas a hacer, Alfonso, hazlo rápido y sin avisar. No des tiempo a que reaccionen, me dijo. Ese consejo se convirtió en parte de mi plan. Volví a casa con paso tranquilo, como si nada hubiera pasado. Por dentro, sin embargo, sentía una mezcla de nervios y determinación. El domingo, mientras desayunábamos, la madre de Teresa dijo en voz alta, casi como si fuera un aviso: «Pronto vamos a arreglar el patio para que tengamos más espacio nosotros». Alejandro, que estaba ahí, asintió. Yo simplemente dejé mi taza sobre la mesa y dije: «El patio no se toca sin mi permiso». El silencio que siguió fue largo. No buscaba discutir en ese momento. Lo que buscaba era dejar claro que, aunque callara la mayor parte del tiempo, no estaba ciego ni sordo, y que aún tenía voz. Ese día, por la tarde, salí a caminar solo. Pasé frente a la notaría otra vez, pero no entré. Solo miré la fachada y pensé en la lista que tenía guardada. Ya tenía todo lo que necesitaba, menos un detalle. Y ese detalle lo conseguiría en los próximos días. El lunes siguiente, salí temprano diciendo que iba al mercado, pero tomé otro rumbo. Fui al registro de la propiedad para confirmar algo que ya sabía. La casa seguía a mi nombre, sin ninguna anotación, sin hipotecas, sin copropietarios. Salí de ahí con una copia del registro bajo el brazo. Ese papel, junto con la escritura, era la prueba más fuerte que tenía. Al volver, encontré a todos en el patio, riendo y asando carne. Nadie me preguntó dónde había estado. Me serví un café, me senté en mi silla y observé. Ellos creían que yo estaba resignado. No sabían que, mientras ellos se distraían, yo ya estaba moviendo las piezas que definirían el final de esta historia. Esa noche, antes de dormir, saqué todos los documentos: escritura, lista del licenciado, copia del registro. Los puse sobre la mesa y los miré un buen rato. No era hombre de estudios, pero sabía leer lo suficiente para entender lo que tenía en las manos. Poder. Y el poder, cuando se usa en el momento correcto, es más fuerte que cualquier grito. Guardé todo de nuevo y me recosté. Afuera, el viento empezó a soplar más fuerte. Y dentro de mí, la calma de la paciencia estaba dando paso a la certeza de que la hora de actuar estaba cada vez más cerca. El calor de agosto se pegaba en la piel como una manta húmeda. Desde temprano, la casa estaba llena de ruido. La televisión a todo volumen en la sala, una licuadora rugiendo en la cocina, y voces mezcladas que subían y bajaban como si estuvieran en un mercado. Yo estaba en mi cuarto, sentado junto a la ventana, tomando mi café en silencio. Sabía que el día iba a ser largo. A media mañana salí al patio a colgar mi ropa lavada. El hermano menor de Teresa estaba sentado en la banqueta, fumando. El humo me llegó de golpe. «Aquí no se fuma», le dije con tono firme. Me miró, soltó una carcajada y respondió: «Pues este ya es patio de todos, don Alfonso». Me quedé quieto unos segundos, luego caminé hasta él. Le quité el cigarro de la mano y lo apagué contra el muro. No, este patio sigue siendo mío, y mientras yo esté aquí, se respetan mis reglas. Se levantó con gesto de querer decir algo, pero no lo hizo. A la hora de la comida, Teresa puso la mesa con platos y cubiertos para todos, menos para mí. No fue un descuido. Me quedé de pie, observando la escena, y cuando todos se sentaron, fui a la cocina, tomé mi plato y cubierto, y me serví. Me senté en la cabecera, como siempre lo había hecho, y empecé a comer. Nadie dijo una palabra, pero el silencio pesado se sintió como una pelea sin gritos. Alejandro llegó esa noche. Lo noté cansado,
pero también con un aire de incomodidad. Me dijo que habíamos estado teniendo demasiadas fricciones y que la familia de Teresa se sentía atacada. Lo miré y respondí: el respeto no es ataque, hijo. Lo que pasa es que aquí se confunden las cosas. Creen que porque no grito, acepto todo. Y no es así. Él no contestó. Los días siguientes fueron una serie de provocaciones. Mi silla en la terraza desapareció un día y apareció en el cuarto de la tía. El espacio donde guardaba mi bolsa del mercado fue ocupado con garrafones de agua que no eran míos. Incluso encontré que alguien había abierto una de mis cajas en el ropero. Eso último fue lo que más me encendió. Decidí que ya no iba a dejar pasar ni una. El miércoles, cuando vi al primo adolescente usando mi herramienta para reparar su bicicleta, me acerqué y le dije: esa caja no se toca. Si necesitas algo, lo pides. Y si no sabes pedir, no lo usas. Él me miró con burla y dijo: ¿y si no? Me acerqué un paso, lo miré a los ojos y respondí: entonces lo vas a aprender a la mala. Se levantó y dejó la herramienta sobre la mesa. Esa misma tarde puse un segundo candado en el armario donde guardaba mis cosas más importantes. Teresa lo notó y me dijo: ¿tiene miedo de que le robemos algo? Le respondí: no tengo miedo, solo tengo memoria, y la memoria me ha enseñado que más vale prevenir que lamentar. El viernes, mientras desayunaba, la madre de Teresa dijo en voz alta: pues yo creo que pronto deberíamos reorganizar los cuartos, para estar más cómodos nosotros. Fue como si me lanzara una piedra. Dejé la taza sobre la mesa y respondí: aquí no se mueve nada sin que yo lo diga. Y si no les gusta, la puerta está abierta. La mujer me miró con desprecio y salió sin decir nada. Esa noche, Alejandro vino a hablar conmigo. «Papá, ¿no cree que se está poniendo muy duro? Está haciendo que todos se sientan incómodos». Yo respiré hondo y le dije: «Alejandro, incómodo me siento yo desde que esta casa dejó de ser mi hogar para convertirse en una pensión donde todos exigen y nadie agradece. Y te voy a decir algo más. Esa escritura sigue a mi nombre, y no voy a dejar que nadie me quite lo que es mío». Él se quedó callado unos segundos. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó. Lo miré fijo. «Eso, hijo. Lo vas a saber en el momento en que debas saberlo». A partir de ahí, cambié mi rutina. Salía más seguido, pero no siempre al mismo lugar. A veces iba a ver a don Manuel, otras pasaba por la notaría, otras iba al mercado, pero tardaba más de lo necesario. No quería que supieran exactamente dónde estaba ni con quién hablaba. Un domingo por la tarde, mientras todos estaban ocupados en la cocina, entré a la bodega del patio y revisé las cajas que habían puesto ahí. No me interesaba su contenido, pero sí saber qué tan llenas estaban. Me di cuenta de que buena parte de lo que guardaban eran cosas que podían sacar rápido si fuera necesario. Sonreí para mí mismo. En esa casa, los únicos que realmente podían ser desplazados en un instante eran ellos. Esa noche, mientras cenaba solo, sentí que el momento se acercaba. No sabía si sería en una semana o en un mes, pero cada gesto, cada palabra, cada invasión de mi espacio estaba empujando la situación hacia un punto del que ya no habría regreso. Antes de dormir, saqué la escritura y la copia del registro. Las puse sobre la mesa junto a la lista que me dio el licenciado Gómez. Encendí la lámpara y me quedé mirándolos. No eran solo papeles, eran mi llave de salida y al mismo tiempo, mi arma de defensa. Esa madrugada soñé con mi padre otra vez. Lo veía joven, con las manos llenas de tierra, mirándome y diciendo: «Cuando es hora, hijo, es hora. No la dejes pasar». Me desperté con esa frase en la cabeza, y mientras el sol de la mañana entraba por la ventana, supe que la hora estaba casi aquí. El lunes amaneció con un aire extraño. Tal vez era solo yo, pero sentía que cada sonido en la casa estaba más fuerte, más presente. Las cucharas chocando contra los platos, las voces en la cocina, el televisor encendido desde temprano. Me vestí con calma, guardé unos papeles en una carpeta y salí sin decir a dónde iba. Caminé hasta la notaría. El licenciado Gómez me recibió con su formalidad de siempre. «¿Lo tiene todo listo, don Alfonso?»,
me preguntó. Asentí y le entregué la escritura, la copia del registro y mi identificación. Perfecto. Lo demás lo podemos preparar en 2 días. No entré en detalles. Y él tampoco preguntó. Eso era lo que me gustaba de Gómez. Sabía cuándo no hablar más de la cuenta. Salí de ahí y fui directo al banco. Retiré una cantidad considerable de dinero que tenía guardada desde hace tiempo. Lo puse en un sobre y lo guardé dentro de mi chaqueta. Luego pasé por el mercado. Compré unas cosas pequeñas, pan, café, algo de fruta, para que no levantara sospechas. Cuando volví a casa, la tía de Teresa estaba en la puerta. Me miró con esa curiosidad que no se disimula. ¿Y dónde estuvo tan temprano?, preguntó. En mis asuntos, le dije, y pasé de largo. No había nada más que agregar. Ese día decidí quedarme más tiempo en la terraza, leyendo un periódico viejo. La madre de Teresa pasó varias veces, mirándome de reojo. Sentía que algo en mi actitud la ponía nerviosa. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, no me veían molesto ni resignado, sino tranquilo. Por la tarde, busqué a Alejandro. Estaba en su cuarto revisando el celular. «Hijo, necesito que me firmes un papel como testigo», le dije. Me miró sorprendido. «¿Qué papel?», respondí. «Nada grave, solo un trámite personal». Lo firmó sin leer mucho. Ese papel no tenía nada que ver con la casa todavía, pero formaba parte de un movimiento que pronto encajaría con el resto. Al día siguiente, salí otra vez temprano. Esta vez fui a ver a don Ernesto, el amigo que tenía contactos en el municipio. Le llevé un café y nos sentamos en su taller. Le conté que estaba a punto de hacer un cambio importante y que quizá necesitaría su ayuda para mover unos papeles rápido. Ernesto sonrió. «Tú dime cuándo, y lo hacemos sin ruido». Esa frase me dio la certeza de que tenía todo lo que necesitaba. Esa tarde, al volver, encontré la sala desordenada, con bolsas y cajas por todos lados. Pregunté qué pasaba. Teresa respondió: «Estamos viendo cómo reorganizar para estar más cómodos». La miré y le dije: «No muevan nada mío, ni un solo objeto». Ella se encogió de hombros, pero su mirada decía que le incomodaba mi seguridad. Esa noche, guardé la carpeta con los documentos en un lugar diferente, fuera de mi cuarto. No iba a correr el riesgo de que, si se les ocurría buscar, la encontraran. El miércoles, mientras desayunaba, Alejandro me dijo que había escuchado que yo estaba haciendo trámites. Le respondí con una media sonrisa. La gente siempre habla, hijo. Pero no todo lo que dice es cierto. Sabía que la intriga era parte del juego. Pasé el resto del día moviéndome como si nada, pero por dentro sentía que cada pieza estaba cayendo en su lugar. Si todo salía como planeaba, en pocos días la historia de esta casa iba a cambiar, y no a favor de ellos. Esa noche, mientras todos hablaban en la sala, yo me quedé en la terraza escuchando el viento. Y en silencio confirmé para mí mismo: estaba listo. El jueves amanecí antes que el gallo cantara. Me vestí, guardé la carpeta con los documentos en una bolsa de cuero, y salí sin hacer ruido. La calle estaba fría, y ese aire de la mañana me dio la energía que necesitaba. Caminé con paso firme hasta la notaría. El licenciado Gómez ya me esperaba. «¿Listo para firmar, don Alfonso?», preguntó. Asentí. Nos sentamos, revisamos los papeles una vez más, y él me explicó cada punto. No me hacía falta. Yo ya había leído todo en casa, pero lo dejé hablar. Firmé donde me indicó, 1, 2, 3 veces. Él también firmó, selló y me entregó una copia. «Con esto, en un par de días, el cambio será oficial», dijo. Guardé todo con cuidado y le estreché la mano. Salí de la notaría y fui directo al banco. Hice otra transacción importante, esta vez con un objetivo claro. Cuando el cajero me entregó el comprobante, lo doblé y lo guardé junto a los papeles. No era el tipo de cosa que cualquiera entendería a simple vista, pero para mí, cada movimiento estaba conectado. Antes de volver a casa, pasé por la tienda de don Raúl, un hombre que conocía desde hacía décadas. Le compré unas cajas grandes y le pedí que me las llevara a la dirección de siempre. «¿Mudanza, Alfonso?»,
Preguntó con una sonrisa. Algo así, respondí. No era mentira. Al llegar a casa, encontré a Teresa y a su madre en la cocina, hablando en voz baja. Me vieron entrar, pero no me preguntaron nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y comencé a guardar algunas cosas en las cajas. Solo lo necesario, lo que tenía valor para mí. El resto podía quedarse. Esa tarde, Alejandro llegó y me encontró en medio de la tarea. «¿Qué haces, papá?», preguntó. Organizando mis cosas, respondí sin mirar. «¿Por qué? ¿Vas a irte?». Me encogí de hombros. Uno nunca sabe, hijo. Siempre es bueno estar listo. Esa noche, guardé la carpeta con los documentos en un lugar que solo yo conocía. Un doble fondo en una vieja maleta que había pertenecido a mi padre. Nadie, salvo yo, sabía que ese compartimento existía. El viernes temprano, volví a salir. Esta vez fui al registro de la propiedad. Entregué los papeles al funcionario y firmé otro documento. «Con esto queda todo asentado», dijo. Sus palabras fueron como cerrar la última pieza de un rompecabezas que llevaba semanas armando. Cuando regresé, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entré y encontré a todos en la sala. Teresa, su madre, los hermanos, el primo. Alejandro estaba de pie. «Papá, tenemos que hablar», dijo. Me senté en una silla frente a ellos. «Escucho». Teresa fue la primera. «Es que creemos que ya no es cómodo para todos vivir así. Pensamos que lo mejor es que usted busque un lugar para estar más tranquilo». Me quedé mirándola unos segundos. Luego pasé la vista por cada uno de ellos. «Entiendo. Así que quieren que me vaya de la casa que yo compré». Alejandro intentó suavizar. «No es eso, papá. Pero aquí ya hay demasiada gente y...» Levanté la mano para interrumpirlo. «No te preocupes, hijo. Justo hoy resolví todo lo que tenía que resolver». Me levanté, fui a mi cuarto y regresé con la carpeta. La puse sobre la mesa, la abrí despacio, saqué la escritura y la copia del registro. ¿Ven esto? Aquí dice claramente quién es el dueño de esta casa. Y sigue siendo el mismo desde el primer día. Yo. Vi cómo las caras cambiaban. Algunos se pusieron pálidos, otros fruncieron el ceño. Teresa cruzó los brazos. ¿Y eso qué significa? Me incliné hacia adelante. Significa que yo decido quién vive aquí. Y a partir de hoy, esta casa no es para todos. Es para quien respete las reglas. Y ustedes no las respetaron. Alejandro dio un paso hacia mí. «Papá, no hagas esto». Lo miré fijo. «Hijo, yo no lo empecé. Solo estoy terminando lo que ustedes comenzaron». Saqué otro papel de la carpeta. Aquí está la notificación que presenté hoy. A partir de la próxima semana, ustedes tendrán que salir. Todos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La madre de Teresa se levantó, roja de enojo. «No puede hacer eso», me enderecé. «Claro que puedo. Y lo voy a hacer». Me di media vuelta y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Afuera escuchaba voces alteradas, pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban. No me importaba. Sabía que, en ese momento, había roto la ilusión que tenían de que podían controlarme. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. La mañana siguiente, el ambiente en la casa era distinto. No había risas, no había música. Solo un silencio denso, interrumpido por murmullos en la cocina. Sabía que hablaban de mí, de lo que había dicho la noche anterior. No me importaba. Me serví mi café, lo tomé en la terraza y dejé que el sol me calentara el rostro. Al rato, Alejandro se acercó. Se veía cansado, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Papá, ¿de verdad vas a hacer esto?», preguntó. Lo miré, sin dureza, pero con firmeza. «Alejandro, te di esta casa para que tuvieras un hogar, no para que se convirtiera en un lugar donde yo no tengo voz. Les di tiempo, paciencia y respeto. No recibí lo mismo, y todo tiene un límite». Intentó argumentar, decir que podíamos hablarlo, pero su tono no era de reconciliación, sino de negociación para perder lo menos posible. Y yo ya no estaba para medias tintas. «No hay nada más que hablar, hijo. La decisión está tomada».
En los días que siguieron, la casa se convirtió en un campo de tensión. Teresa evitaba cruzar conmigo, pero sus hermanos me lanzaban miradas cargadas de rencor. El primo adolescente hacía ruido a propósito cuando pasaba frente a mi puerta. La madre de Teresa me ignoraba por completo. No respondía a ninguna de esas provocaciones. El jueves llegó la notificación oficial. El cartero tocó la puerta y entregó el sobre grande. Alejandro lo recibió y lo dejó sobre la mesa. Teresa lo abrió sin esperar. Leyó en silencio y, al terminar, dijo: «Tenemos una semana». Hubo discusiones entre ellos, llamadas telefónicas, planes improvisados. Yo no interferí. El domingo por la mañana, vi a los hermanos de Teresa empacando sus cosas. El primo llevaba bolsas al coche. Teresa iba y venía con cajas. Alejandro entró a mi cuarto. «Papá, no sé si voy a poder conseguir un lugar tan rápido, pero haré lo posible». Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, le hablé con calma. «No te deseo mal, Alejandro. Solo espero que esto te sirva para entender que las decisiones tienen consecuencias. Siempre». El martes, el patio estaba lleno de cosas listas para cargar. La madre de Teresa pasó junto a mí sin saludar. No lo esperaba. A media tarde, el último coche salió del portón. Alejandro fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Cerré el portón y me quedé un momento mirando la calle vacía. La casa estaba en silencio. Caminé por cada habitación. Algunas estaban sucias, otras vacías. No sentí tristeza, sentí paz. Me preparé un café, lo tomé en la terraza y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, ese lugar me pertenecía de verdad, no solo en papel. En los días siguientes, limpié la casa, reacomodé mis cosas y cerré con candado los cuartos que no usaba. Volví a mi rutina de antes: café temprano, mercado, charlas con amigos. La tranquilidad había vuelto, pero no era la misma que antes. Ahora era más consciente de lo que cuesta mantenerla. Una tarde, sentado en la terraza, pensé en Alejandro. No sabía dónde estaba ni cómo le iba. Tal vez algún día entendería que no era cuestión de dinero o propiedad, sino de respeto. Y si no lo entendía, no era mi tarea enseñárselo más. Lo que sí sabía era que no me arrepentía. Hacer justicia no siempre es cómodo, pero dormir con la conciencia tranquila vale más que cualquier incomodidad. Y si tú que me escuchas has llegado hasta aquí, te digo algo: nunca permitas que te borren de tu propia historia. No importa si eres joven o viejo, rico o pobre, tu dignidad no tiene precio. Ahora me cuenta, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Y de paso, dime, ¿desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Y no olvides compartir esta historia con quien necesite escucharla, porque a veces, una historia así es el empujón que alguien necesita para recuperar su lugar.